Día 21. Se compra maquinaria para el taller con factura a 30 días por valor de 18 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Vamos a comprar una maquinaria y nos dan crédito 30 días para pagarla. La empresa recibe un activo, una maquinaria, pero genera un pasivo ya que no efectúa ningún pago. Entonces, en este caso, recibimos maquinaria de equipo en la 1520, 18 millones de pesos y dejamos pendientes por pagar los mismos 18 millones de pesos y lo incluimos en la cuenta 2335, costos y gastos. Continuando con los registros, el día 27 recibe en efectivo por reparaciones de los vehículos la suma de 8.500.000. ¿Qué es esto? Esto es una venta. Si observamos, el objeto de la empresa es la reparación de vehículos y en ese día se hace un ingreso de 18 millones de pesos en la reparación de vehículos. Es decir, ingresa a caja porque se recibe en efectivo la suma de 8.500.000. Pero ese dinero, ¿de dónde viene? Corresponde a ingresos, exactamente a ingresos operacionales, que es la 4155, y como es un servicio, lo tenemos que incluir dentro de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Ahí se encuentra una subcuenta que se llama servicio de reparaciones de vehículos. Entonces la cuenta es la 4155 y que se hace por 8.500.000. Después viene y nos llega la cuenta de servicios públicos del presente mes, es decir, de agosto, pero esta se paga en el próximo mes, es decir, en septiembre. Por consiguiente, la vamos a quedar debiendo. Pero como los gastos son de este mes, los tenemos que causar. Entonces, 5135, servicios, 800.000 pesos. Y como no la vamos a pagar, la vamos a quedar debiendo, la metemos a la 2335, costos y gastos por pagar, por la suma de 800.000 pesos. Ahora viene el día 30, paga con cheque la nómina mensual, la cajera, gastos de administración y los técnicos, gastos de ventas. Antes de elaborar este registro debemos hacer la nómina. Entonces, la nómina la podemos definir así. Tenemos la cajera, que son 600.000 de sueldo, porque son los 30 días. Se paga el auxilio de transporte, que suma 70.500. Entonces, este empleado va a recibir o devengar durante el mes de agosto la suma de 670.500 pesos. Pero debe pagar o hacer aportes por pensión y por salud la suma de 24.000 por salud y 24.000 por pensión, es decir, le vamos a deducir 48.000 pesos, entonces le queda un neto de 622.500 pesos. Los 4 mecánicos, cada uno por 800.000 y trabajan los 30 días todos, entonces son 5 por 8, 40, 4 millones de pesos. Recibimos 70.500 por cada uno, es decir que vamos a pagarle 352.500 para un total de vengado de 4.352.500. Se le va a descontar la salud,
que es el 4% del valor sin tener en cuenta el auxilio de transporte, en este caso sería el sueldo, 4 millones de pesos, nos daría 160.000 pesos de salud y nos daría 160.000 pesos de pensión, para un total de deducción de 320.000. Y nos queda un neto para girarle a los 4 mecánicos por la suma de 4.032.500. Aquí vemos que tenemos 4.600.000 total de sueldos, 423.000 de auxilio de transporte, 5.023.000 de total de vengado, 184.000 de salud, 184.000 de pensión, total de deducciones 368.000, neto total a pagar 4.655.000. Como ya tenemos elaborada la nómina, procedemos a contabilizarla. Ocultamos esto para que nos quede todo cerca. Y miramos. El sueldo, el auxilio de transporte, es decir, el total de vengado, es el total de los gastos. Las deducciones es el total que nosotros le retiramos, le restamos a los empleados para pagarle a terceros, es decir, se nos volvemos pasivos. Por consiguiente, el neto es lo que nosotros le vamos a pagar a cada uno. Entonces tenemos gasto de administración, 5105, 670.500. Es decir que total de vengado de la cajera se nos convierte en un gasto de administración. Gastos de ventas. Como el enunciado nos dice que los técnicos son de gastos de ventas, entonces observamos que el total de vengado de los mecánicos son los gastos de ventas. Después vemos que hacemos unas retenciones y aportes de nómina. Aquí nosotros vamos a incluir el valor correspondiente a 184.000 pesos. Es decir, que retenciones de nómina corresponde a la salud. ¿Por qué? Porque la otra cuenta, que son las pensiones, esto corresponde a la pensión. Observen que los totales de vengados son los débitos y son los gastos, y son lo que metemos en gastos. Los deducciones son pasivos, en el cual nos metemos en el grupo 23, es decir, en la clase 2, que son pasivos, grupo 23, que son cuentas por pagar, 2370, que son los aportes de nómina, y la 2380, que son los aportes a pensión. ¿Por qué no tenemos la pensión dentro del 2370? Porque en el PUC aparece en el 238030 cesantías y pensiones. Por consiguiente, hay que meterla a esa cuenta. Y por último, tenemos el pago o el giro de los cheques o cheque para pagar la nómina. Quiere decir que el total neto que vamos a girar para pagar a la cajera y a los 5 mecánicos sale de bancos. Por consiguiente, lo acreditamos de la 1110. Así es que se contabiliza una nómina, utilizando estas cuentas